Se sujeta una cadena sobre una mesa sin fricción, desde la que se cuelga un cuarto de su longitud, como se muestra en la figura. Si la cadena tiene una longitud L y una masa M, ¿cuánto trabajo se requiere para jalar la parte que se cuelga hasta que quede totalmente sobre la mesa? Entonces, la solución de este ejercicio es literal igual, con puras letras. Tenemos el dato de la longitud total de la cuerda, que es L mayúscula, y la masa total de esta cadena, ¿no? Que es M minúscula. Y la parte que cuelga, acá tenemos la mesa, y la parte que cuelga es L cuartos, la cuarta parte de su longitud total. Entonces vamos a aplicar acá una fuerza, entonces, para poder subir, hacer ascender este pedazo de cadena y que quede todo sobre la mesa. Entonces, al aplicar esta fuerza y al ir desplazándonos, vamos a generar trabajo, ¿no? Porque el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, y es lo que nos preguntan, ¿cuánto trabajo se requiere para jalar la parte que cuelga hasta que quede totalmente sobre la mesa, ¿no? Porque vamos a utilizar una fuerza y como nos vamos a desplazar, entonces hay trabajo que se realiza, ¿no? Hay desplazamiento y hay fuerza en el sistema. Ese trabajo nos preguntan, ¿cuánto es? Y entonces lo vamos a calcular, pero en este caso, esa fuerza que vamos a aplicar en este extremo de la cadena para subir ese pedazo que está colgando acá es variable. Esta fuerza es variable, porque en pocas palabras, la fuerza que debemos ejercer acá es proporcional a la cantidad de cadena que se está colgando acá. Y a medida que vayamos ascendiendo, a medida que nos vayamos desplazando, cada vez va a quedar menos trecho de cadena, menos pedazo de cadena que cuelga, por lo tanto, cada vez vamos a requerir menos fuerza. Y una vez que la cadena, toda la cadena esté sobre la mesa de forma horizontal, ya como todo ya está sobre la mesa, ya no necesitamos aplicar ninguna fuerza, ¿no? Y ahí se acabó. Entonces, esta fuerza es variable. En una primera instancia necesitamos una gran cantidad de fuerza, porque necesitamos elevar toda esta cantidad de masa de la cadena, de este pedazo, ¿no? Que es harto. Y a medida que lo vamos elevando, este pedazo se va a ir reduciendo, cada vez menos pedazo de cadena se va a colgar, y por lo tanto necesitamos menos fuerza también. Entonces es variable, no es la misma. Entonces hay que determinar cómo varía esa fuerza, porque para determinar el trabajo, que es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, esto lo vamos a trabajar en su forma diferencial, ¿no? Integral de la fuerza por el diferencial de x. Entonces necesitamos conocer cómo varía la fuerza para poder integrar en función de x. Bien, entonces hagamos el siguiente análisis. Este pedacito de cadena que está colgando lo vamos a llamar M sub Y. La masa de este pedazo de cadena que está colgando es M sub Y. M sub Y, por la gravedad, ¿no? Mg es el peso y M sub Y es la masa de este pedacito de cadena que cuelga. Entonces, MYG es, por lo tanto, el peso de toda esta cadena que cuelga, ¿no? Ahí está actuando. Es lo que tenemos que elevar. Bien, y la longitud de este pedacito de cadena que está colgando lo vamos a llamar en primera instancia Y. En primera instancia lo vamos a llamar Y. Porque este Y va a ir variando. En una primera instancia nos dicen que esa longitud es L tercios, ¿no? ¿Cuánto era? Me olvidé. L cuartos. L cuartos. En una primera instancia esta longitud es L cuartos. Pero a medida que vayamos aplicando la fuerza y vayamos elevándolo, esto va a ir cambiando. Entonces lo llamaremos Y de forma general. Y luego esto nos va a servir, este L cuartos nos va a servir para plantear los límites de integración, cómo vamos a integrar para calcular el trabajo. Entonces, la fuerza que vamos a aplicar debe ser proporcional a la cantidad de cadena que está colgando acá, que sería MYG, ¿no? Debe ser igual al peso de este pedazo de cadena que está colgando. Esa debe ser la fuerza que debemos aplicar acá. Para empezar a levantarlo, mínimamente eso debe ser la fuerza. Por supuesto, si se aplica mayor fuerza, con mayor facilidad se va a levantar, ¿no? Pero el trabajo justo es lo que estamos buscando, el trabajo mínimamente necesario. Bien, M sub Y, ¿cómo sabemos cuánto es la cantidad de masa de la cadena que cuelga acá? Y eso lo vamos a hacer analizando, tomando en cuenta la masa de cada una de las argollitas que está conformando estas cadenas. Cada una de esas masitas, la masa de una argollita que conforma esta cadena va a ser M1, la masa de una argollita. Entonces, acá hay N argollitas, N minúscula lo vamos a llamar, N minúscula. Entonces, la suma de todas esas N argollas, su masa, sumamos todas las masas de estas N argollas,
va a ser la masa M sub Y, la masa total del pedazo de cadena que está colgando acá. Entonces, es lo que tenemos acá. Es decir, M sub Y va a ser N veces, N minúscula, por la masa de una de esas argollitas, M sub 1. No sabemos N cuánto es. Puede ser 10, 20, 5, etcétera, ¿no? N de forma general. No tenemos el número exacto, que va a ir cambiando también a medida que asciende. Bien, lo que significa que M sub Y es N veces M sub 1. Ahora, la masa de toda la cuerda es M minúscula, que es lo que nos dan de forma literal en el ejercicio, ¿no? La masa total de toda la cadena es M minúscula. No, para diferenciarlo, por eso hemos puesto acá M sub Y. Esta es la masa de este pedacito de cadena que está colgando. Y toda la cadena tiene una masa M minúscula. Bien, entonces, pero toda la cadena está formado también por una cantidad determinada de argollas. Toda la cadena. En este caso vamos a suponer que toda la cadena tiene N argollas. Para diferenciarlo de esto N que teníamos acá, al número de todas las argollas la vamos a llamar N mayúsculas, de todas las argollas que conforman toda la cadena. Es decir, que la masa total de la cadena es la masa de cada una de las argollas sumado N veces, N mayúscula. Pues la masa de toda la cadena es N veces la masa de una argolla, donde este N es el número total de argollas que están conformando toda la cadena. Y este N minúscula es el número total de argollas que están conformando este pedazo de cadena que está colgando de forma vertical. Ya es la diferencia. Son diferentes N's, por supuesto. Por supuesto, N mayúscula es mayor a N minúscula. Entonces, ambas ecuaciones vamos a dividir porque tenemos algo muy parecido, que es M1, para que se puedan simplificar. O también lo que se puede hacer es despejar de la primera ecuación M1 y reemplazándola en la segunda ecuación. Por cualquier camino vamos a llegar a esta misma ecuación, ¿no? Entonces, acá lo que hemos optado es dividirlo, MY entre M, y de acá M1, la masa de una de esas argollitas que conforman la cadena, se simplifica. Entonces tenemos este cociente. Vamos a trabajar un poco más. Algo parecido vamos a encontrar analizándolo ahora sus longitudes. Esto lo hemos hecho analizando la masa de toda la cadena en base a la masa de cada una de las argollas. Ahora hacemos un análisis similar ahora con las longitudes. Cada una de estas argollitas tiene una longitud L minúscula. Ya cada una de estas argollitas. Entonces, si N argollitas, N minúscula, están formando toda esta cadena que está colgando de forma vertical, entonces la suma de todas esas longitudes de estas argollitas, si sumamos N veces, tendríamos la longitud de esta cadena que está colgando. Este pedazo de cadena que está colgando. Que esa longitud, lo hemos dicho que va a ser Y. Entonces, esta longitud de la cadena que está colgando es Y, por lo tanto, esa longitud Y es N veces la longitud L minúscula, la longitud de una argolita, ¿no? Esta argolita tiene una longitud L. Si sumamos N veces todas esas longitudes, haríamos esta longitud, Y. Y lo mismo hacemos ahora con toda la longitud de la cadena. La cadena tiene en total una longitud L mayúscula. Entonces, si está conformado con N mayúscula argollas, toda la cadena, entonces si sumamos todas sus longitudes de estas argollas, vamos a tener la longitud total de la cadena, ¿no? Entonces, N veces por la longitud de una argolla. N mayúscula es el número de argollas que tiene toda la cadena y N minúscula es el número de argollas que tiene solo este pedacito de cadena que está colgado. Hacemos lo mismo que acá, dividimos, porque L para que se puedan simplificar, ¿no? O de una ecuación despejamos y reemplazamos en la otra. Se llega al mismo resultado. Entonces, dividiendo, L minúscula se va a la longitud de una argolla y tenemos esta ecuación, muy parecida a esta otra. Entonces, son muy parecidas porque acá tenemos el cociente entre el número de argollas que está colgando dividido entre el número de argollas de toda la cadena, en ambos casos. Entonces, vamos a igualarlo, es decir, en vez de N sobre N mayúscula, acá vamos a poner Y sobre L. Vamos a ir a reemplazar en esa ecuación. Entonces, de esa forma obtenemos M sub Y sobre M igual a Y sobre L, en vez de N sobre L, ¿no? M minúscula que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces, de esa forma tenemos M sub Y. Ya sabemos cuánto es esta masa de las cadenas que cuelgan. Es la masa de toda la cadena por Y, que es la longitud de la cadena que está colgando, dividido entre la longitud de toda la cadena. Entonces, este M sub Y reemplazamos acá en F. Entonces, en vez de MY, M por Y sobre L.
Todo eso hacía MY. Muy bien, ya tenemos la fuerza, pero para poder integrar tiene que estar en función de X. Porque cuando apliquemos la fuerza F acá, el desplazamiento va a ser de forma horizontal. X nos vamos a ir desplazando, ¿no? Y esto va a ascender de forma vertical, Y. Entonces, tiene que estar en función de X para que podamos integrar, ¿no? En función del desplazamiento que vamos a conseguir, horizontal. Entonces, en un instante inicial, ¿cómo es la situación? Tenemos ese pedacito, todo esto es la cadena, y tenemos que Y es la longitud de la cadena que está colgando de forma vertical. Por lo tanto, a todo este pedazo de la cadena que está sobre la mesa de forma horizontal, a todo eso lo vamos a llamar X. X, ¿no? Porque está de forma horizontal. Es decir, que Y, la longitud de la cadena que está colgando, más la longitud de la cadena que está sobre la mesa, la suma de esas longitudes debería ser la longitud total de la cuerda, ¿no? La longitud total, perdón, de la cadena. La longitud total de la cadena. Ahí está. Entonces, de acá despejamos Y, X que está sumando pasa al otro lado de la igualdad a restar. Entonces, L menos X. Y ese Y justamente vamos a reemplazar acá en la ecuación, y así la fuerza está en función a X. En vez de Y, L menos X ya está en función de X, y ahora sí podemos integrar. Pero antes lo que vamos a hacer es entrar a multiplicar todo esto en el paréntesis. Y lo que tenemos es de esta forma, ¿no? mg menos mg por x sobre L. Detallando un poco, esto sería mg, y este L que está en el denominador lo vamos a poner acá. Entonces, sigue siendo la misma ecuación. Sería de esa forma, mg sobre L por L menos x, entre paréntesis, y esto ingresa a multiplicar en paréntesis, por lo tanto tendríamos mg sobre L por L, más o menos da menos mg sobre L por x. Entonces, LL se ha ido acá, por eso acá nos tenemos simplemente mg menos mg por x sobre L. Un poquito detallando para que se entienda cómo hemos llegado de esta ecuación a esta otra ecuación, ¿no? Muy bien, entonces está el procedimiento intermedio un poco más detallado. Entonces ya está en función a X la fuerza. Ahora sí reemplazamos en la ecuación del trabajo. El trabajo es la integral de la fuerza por el diferencial de X. Nuestro sistema de referencias está acá, ahí es el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, de forma inicial, esta es la posición de la cadena. Ahí se encuentra de forma inicial. Y una vez que vayamos aplicando la fuerza y vaya subiendo la cadena, entonces cuando la cadena esté sobre la mesa, el extremo, este extremo de la cadena que está donde se está aplicando la fuerza, seguramente va a llegar hasta ese punto, ¿no? Va a llegar hasta ese punto. Toda esa distancia que debes de coser es L cuartos, porque de forma inicial este Y en el problema nos dicen que es L cuartos, ¿no? Es L cuartos. Entonces, para que toda la cadena termine estando sobre la mesa, acá hay que jalarlo también una distancia L cuartos. Perdón. Si lo terminamos jalando L cuartos, terminamos, por tanto, de recoger toda la cadena, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la posición? Tomando este sistema de referencias, ¿cuál sería esta posición inicial? Acá es la posición final, ¿no? Cuando ya terminemos de recoger. Esta posición inicial, por lo tanto, sería, utilizando esta misma ecuación, de forma inicial, y es L cuartos, de forma inicial. Entonces, en vez de Y, L cuartos, igual L menos X. Despejamos X, X pasa a sumar al lado izquierdo, y L cuartos pasa a restar al lado derecho. Entonces, ahí me equivoqué acá. Entonces, acá sería L menos L cuartos, ¿no? L factorizamos, entonces 1 menos 1 cuarto sería, ¿no? MCM 4, 4 entre, se sobreentiende que acá hay 1, 4 entre 4, 1, 1 por 4, 4, menos 4 entre 4, 1, 1 por 1, 1. 4 menos 1, 3. 3 cuartos, por lo tanto. Es decir, X sería L por 3 cuartos, o 3 cuartos de L. Entonces, esa sería la posición inicial, ¿no? De esa forma hemos determinado X. Se entiende, ¿no? Si acá está la cuarta parte de la cadena, está colgando acá de forma vertical, significa que
el otro pedazo de la cadena, que sería las 3/4 partes, está en la mesa de forma horizontal. 3/4 más 1/4 sería 1 total, ¿no? La longitud total de la cadena. Entonces, todo esto que tenemos acá es 3L/4. Y esa sería la posición inicial, por lo tanto. Por eso, en la integral, acá en el límite inferior, en el estado inicial, tenemos 3L/4. Porque los límites, como vamos a integrar respecto a X, los límites hay que definirlos respecto a X. Por eso, en la parte inicial no está L/4, sino 3L/4. Porque estamos analizando la posición o el desplazamiento en X, ¿no? Entonces, la posición inicial es 3L/4. Esa es su posición inicial de este extremo de la cadena donde estamos aplicando la fuerza, ¿no? 3L/4. ¿Y cuál va a ser la posición final? Cuando esté toda la cadena sobre la mesa. Y como toda la cadena tiene una longitud L mayúscula, si toda la cadena está sobre la mesa, entonces su posición final de este extremo de la cadena donde se está aplicando la fuerza sería L, ¿no? La posición final, para que toda la cadena esté sobre la mesa. Entonces, esos son los límites de interacción. Parte desde 3L/4 y debe terminar hasta la posición L en nuestro sistema. ¿Se entiende, no? Los límites de interacción. Muy bien, entonces, en vez de la fuerza, reemplazamos toda esta expresión para poder integrar. Bien, ese desarrollo está acá, ¿no? mg menos mg x sobre L, todo esto es la fuerza. Lo hemos reemplazado acá. La integral se distribuye en esta resta. No, bueno, acá ya lo he integrado de forma directa. Haremos un poco más en detalle la solución de la integral. 3L/4 a L, mg diferencial de x. Lo hemos distribuido la integral. mg x sobre L diferencial de x. Ahí está, distribuida ya. mg es una cantidad constante, sale de la integral, entonces mg, mg, ahí está, 3L/4 a L diferencial de x, menos, acá también sale mg de la segunda integral, mg y L también, ¿no? Porque la variable integral es x. Todo esto, mg y L, no son x, por lo tanto se consideran como constantes, por lo tanto pueden salir de la integral. Este x, en cambio, se queda dentro de la integral, que justamente es la variable integral. Es L/4 a L. Muy bien, acá no tenemos nada dentro de la integral, es como si la integral y el diferencial se simplificarían, por lo tanto tendríamos mg x acá, evaluado entre los límites de interacción de 3L/4 a L. Menos acá tenemos mg sobre L, x se sobreentiende que tiene una potencia 1 acá, su potencia más 1, x al cuadrado, y dividimos entre ese mismo valor de la potencia, ¿no? X al cuadrado sobre 2, desde 3L/4 a L. Muy bien, y es lo que tenemos acá, solo que estos límites de interacción es como si se lo hubiera factorizado, que va aplicado a ambas soluciones de la integral, ¿ya? De forma directa un poco acá, pero se entiende, ¿no? Muy bien, entonces continuamos acá. Reemplazamos el límite superior menos el límite inferior, ¿no? En la variable, por supuesto, en x. Lo voy a borrar todo, a ver, lo dejaremos nomás. Si es necesario, lo borramos un poco más adelante. Bien, entonces reemplazamos todos esta variable superior en x, que esa es la variable acá, ¿no? Entonces, en vez de x, el límite superior, L. Menos, en esta misma ecuación, en vez de x, reemplazamos el límite inferior, 3L/4. Entonces, eso es lo que tendríamos, ¿no? En vez de x, mgl menos mg sobre L, L al cuadrado sobre 2. En vez de x, estamos reemplazando acá L. L al cuadrado y acá está este 2, ¿no? Menos, en esta misma ecuación, reemplazamos el límite inferior. En vez de x, 3L/4. Y en vez de este x al cuadrado, 3L/4 al cuadrado. Bien, ese es el reemplazo que se ha hecho. Simplificamos un poco. Por supuesto, hemos utilizado acá el corchete para tener el cuidado con el signo, porque va a hacer que cambie todo. Este cuadrado se va con esta longitud. Por lo tanto, lo vamos a tener esta ecuación simplificada, ¿no? mgl, lo mismo, mg sobre 2 y un L en el numerador de la simplificación. mg 3/4 L. Acá por el cuadrado tenemos 9 en el numerador, por eso está 9 acá. Y abajo tendríamos 4 al cuadrado, 16. 16 por este 2 que tenemos acá, 32. Por eso 32 acá en el denominador.
Y acá tendríamos también L al cuadrado, es decir, acá tendríamos un L al cuadrado y en el denominador también tendríamos este L de acá. Se han simplificado el cuadrado con ese L, por eso solo queda un L en el numerador. Ahora factorizamos. MG y L es un factor común en toda esta suma que tenemos, entonces lo factorizamos. De la factorización de acá nos queda 1. De acá si sale MGL nos queda un medio, menos un medio por supuesto. De acá si sale MGL solo nos queda 3/4. Y de acá nos queda 9 sobre 32 avos, ¿no? 9 sobre 32. Bien, hacemos un mínimo común múltiplo y resolvemos esta suma y esta de fracciones. El resultado es 1 sobre 32. ¿No? Bueno, podemos resolver acá un poco en detalle esto, solo en esta parte, dentro del paréntesis, ¿no? El mínimo común múltiplo, 32. 32 entre 1, 32. Acá tendríamos 32, menos 32 entre 2, 16. Menos 32 entre 4, 8. 8 por 3, 24, más 9. Está bien, ¿no? Entonces, a ver, ¿está bien? No me he equivocado, ¿no? Si me he equivocado, me corrigen, por favor. Menos 32 menos 16, acá tendríamos 16. 16 menos 24, tendríamos menos 8. Bien, lo haremos por partes. Esto de acá sería 16 positivo, ¿no? 16 menos 24 sería negativo 8. Y menos 8 más 9 más 1 positivo. ¿No? De ahí sale. Lo voy a borrar todo. Entonces, ahí está, esa es la respuesta, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos que realizar para subir a la mesa ese pedacito de cadena que está colgando, que es una longitud de L cuartos, ¿no? El trabajo total realizado.